Hablar de lo ocurrido el día de ayer en el Congreso de la República, cuando la congresista Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución, llegó al Pleno de la República a presentar un proyecto aprobado en su comisión para impedir que personas que hayan sido condenadas hasta por 10 años después de la rehabilitación puedan acceder a cargos públicos, puedan ser los próximos presidentes, para hacernos una idea. Pero esto abarcaba solo algunos delitos: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín. Se estaba dejando de lado de la lista original violación sexual, colusión, delitos vinculados a corrupción de funcionarios, homicidio, secuestro y otros. Y esto derivó en un debate enorme. Al final no se llegó a nada, regresó a comisión y esto, si llegase a aprobar, ya no alcanza para las próximas elecciones. Nos acompaña esta noche la excongresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón. Gracias por estar aquí, bienvenida. A ustedes por la invitación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Marta Moyano apareció con este dictamen que solo incluía algunos delitos en particular? A ver, Marta Moyano no es la que hace los dictámenes, ¿no? Ahí estamos ante un grave error. Los dictámenes los hace la comisión, que está integrada por miembros de todos los partidos políticos. Y el dictamen se vota, y el dictamen que logra la mayoría de los votos es el que va al Pleno. Marta Moyano tampoco decide ponerlo en votación. Quien lo ha puesto en votación es el presidente de la mesa directiva. Yo creo que ahí empieza el error. No se debió de poner. ¿Por qué? Porque no tenía los votos. Es esa la razón por la que he terminado yendo, retornando a la Comisión de Constitución, que es una herramienta que se utiliza mucho en el Congreso, porque de otra manera lo más probable es que hubiera sido archivado, lo cual lo hace todavía mucho más complicado, ¿no? La hermenéutica parlamentaria es bastante complicada, ¿no? Y a veces, muchas veces en el Parlamento hay que retroceder 2 pasos para avanzar 3. Es decir, si no se tienen los votos, ¿no? De acuerdo. Bueno, hay que ver la manera de que esa discusión, ese trabajo de tanto... Se logre el consenso finalmente. Pero claro, la lista original incluía un montón de delitos, aquellos vinculados a la corrupción de funcionarios, otros que también alcanzaban al expresidente Alberto Fujimori, como homicidio y secuestro, y lo que parecía aquí era que los congresistas, decenas de ellos que están siendo investigados, que pertenecen a partidos políticos cuyos líderes también están siendo investigados y todos eventualmente podrían ser condenados, no querían que esto les alcance. Y había una especie de defensa de: yo defiendo a Alberto Fujimori, yo defiendo a Cerrón, tratemos de inhabilitar a Antauro Humala, y al final no se llegó a nada. Pero lo que se estaba presentando era una ley que le alcanzaba explícitamente al señor Antauro Humala. Una vez más, la discusión puede ser infinita. Aquí de lo único que se trata es de lograr los votos, ¿no? Nos puede parecer, no nos puede parecer, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero en una democracia y en un parlamento lo que manda son los votos. Por lo tanto, si no se ha llegado al consenso es porque no existían los votos y se ha creído, me imagino que se ha creído que lo más conveniente, en vez de archivarlo, es que regrese a comisión justamente para poder seguir discutiéndolo y lograr y buscar los consensos. Pero cuando las personas que están discutiendo eso están siendo investigadas, insisto con este punto, ¿no habría sido lo más conveniente decir: inhabilitemos a todas las personas que han sido condenadas por 10 años por todos los delitos? Mira, y ahí, mi opinión personal, porque yo no estoy en el Parlamento, como bien lo has dicho, soy una ex congresista, sin embargo pertenezco al Comité Ejecutivo Nacional del partido, que ve los lineamientos del partido. No vemos el trabajo, por supuesto, del Congreso, porque los congresistas no tienen mandato imperativo. Sin embargo, si tú me preguntaras a mí, yo creo que tratar de impedir que alguien postule, llámese quien sea, y tratar por medio de las leyes, evitar que lo haga porque tengo miedo que compita conmigo, me parece absurdo. Yo creo en 2 cosas fundamentales, que es la presunción de inocencia, el debido proceso y las normas constitucionales. Y la experiencia me ha enseñado que cuando uno trata de cambiar las normas con nombre propio, es un boomerang, terminan yendo en contra tuya. No se puede legislar en contra de nadie ni en favor de nadie.
Creo que es un tema fundamental al que nos tenemos que acostumbrar y que lamentablemente en el Perú muchos partidos políticos, por ejemplo, han legislado para desaparecer al fujimorismo y terminaron desapareciendo ellos. O sea, Entonces, si usted hubiera estado en el Congreso, votaba en contra de yo este si hubiera proyecto. estado en el Congreso, hubiera discutido en general. ¿Por qué? Porque también considero que aquellas personas, y no estoy hablando de nadie en particular, creo que aquella persona que ha cumplido su pena, debe efectivamente volver a tener todos sus derechos, porque no solo es constitucional y de derechos humanos, sino que así lo establecen las leyes en todo el mundo, ¿no? Debemos acostumbrarnos a jugar con las reglas de la democracia y no tratar de cambiarlas cada vez que nos convenga. Ganarles en la cancha y no en la mesa. Y ganarlas en la cancha y no en la mesa. Eso debieron haberle dicho a las autoridades del OMPE, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, que terminan ellos creyéndose que son ellos los que tienen que determinar quién es el que gana y quién es el que pierde. Y creo que lamentablemente la situación en la que nos encontramos es justamente por eso. No Pero nos el mensaje a olvidemos, la ciudadanía también hubiera sido importante, pero ¿no? no nos olvidemos que la situación por la que vivimos es consecuencia justamente de esos organismos electorales, por ejemplo, que permitieron que el señor Castillo pudiera inscribirse, ¿no? Sin tener todos los requisitos que eran obligatorios, que sin embargo, por ejemplo, el APRA, Mauricio Mulder va a estar después que yo, y lo hemos visto, o sea, los que somos adversarios políticos no somos enemigos políticos. Bueno, Podemos ¿no? está investigado por irregularidades en su inscripción hay y tiene representación, ¿no? Así es, entonces, sin embargo, el APRA no se lo dejó inscribir, ¿no? Entonces, claro, ellos son los que manejan de acuerdo a sus conveniencias, a sus intereses, y hemos visto en los últimos años una manipulación tanto en el Ministerio Público, el Poder Judicial y los organismos electorales, justamente ese doble rasero y esa subjetividad que no debería de existir. ¿Y esa manipulación no viene desde el Congreso de la República? No, porque quienes las aplican son los entes electorales. El Congreso no aplica las normativas. El Congreso las da. Y las normas estaban hechas para que el señor Castillo no se pudiera inscribir. Pero y claro, sin embargo lo hicieron. Es como decía ayer el congresista Montoya, ¿no? ¿Se regulan o los regulamos? En referencia al Ministerio Público. A ver, es que el señor Montoya, de repente, a veces en democracia y los que somos políticos, debemos de saber de que hay leyes y hay reglamentos, ¿no es cierto? Entonces, el Congreso sí hace las leyes, pero quien hace que se ejecuten y quien da los reglamentos, es decir, la línea chiquita, son los ministerios, es el Ejecutivo, no es el Congreso. Y a veces, y es por eso que este Congreso está de alguna manera enmendando ese error en algunas normas, porque el espíritu de la norma es lo que debe respetarse. Y muchas veces los ministros, viceministros y funcionarios no respetan el espíritu de la norma del Congreso y hacen reglamentos que van en contra de la ley. Bueno, pero así como están las cosas, el Congreso aprueba y el gobierno ejecuta, porque no le observan nada. Es que así tiene que ser. Así tiene que ser. Claro, ¿Y si el Congreso... no se equivoca el Congreso en ningún momento? Veamos cómo es la democracia. No se trata de quién gobierna o de quién no gobierna. Ese es un gran error. Nosotros debemos ser respetuosos de las instituciones y de quien gobierne, sin importar su nombre, sin importar su apellido. Y efectivamente, el Congreso hace las normas y el Ejecutivo, sea quien sea el que gobierne, debe respetar esas normas. Y si no lo hace, tiene que tener una sanción, pero porque por ejemplo, así lo establece la ley. Pedro Castillo, no es porque el Congreso, querramos, claro, con Pedro Castillo el Congreso hacía una labor de control mucho más efectiva, era mucho más evidente. Con Dina Boluarte le pasan todo por agua tibia. Bueno, yo tengo entendido que varios ministros están diciendo, ¿cómo se dice? Interpelados. Ya. Y eso es control político. O sea, lo que me estás diciendo entonces contradice el hecho de que los ministros están siendo llamados al Pleno del Congreso a ser interpelados en más de una ocasión, ¿no? Entonces, si fuera verdad, no habría ningún ministro interpelado. Sí, más bien, yo lo pondría al revés. Antes la prensa, ¿no?,
decía cómo era posible que, no sé, en el gobierno de PPK, que se interpele a los ministros. Ya había ministros todos los días casi en el Congreso, bueno, ¿no? Ya es que esa es la labor. Y ahora, pero, y es que escúchame, ahora, en otros gobiernos, yo he estado en 3 parlamentos, en otros gobiernos han habido mucho más ministros interpelados. Lo que pasa es que, una vez más, muchas veces la subjetividad en general no permite que nos demos cuenta de los números, y los números no mienten. Habría que preguntar cuántos ministros fueron interpelados o citados a interpelación, porque esto es un control político que el Congreso está haciendo bastante bien. De lo que ha dicho el ministro de Educación respecto a las niñas que han sido violadas. Tenemos hecho sus declaraciones, para las escuchamos, sí, las he visto. Y las comenta. A ver. Y vamos a trabajar con los hermanos Aguajún, porque estoy seguro que debe haber algún tipo de solución que tenemos que encontrar entre todos para zanjar esta situación. Denunciar si ha habido una violación. Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación a los descargos que correspondan. Rechazo total y absolutamente cualquier forma de abuso y violencia, especialmente contra niños y niñas. Las violaciones sexuales como práctica cultural. Yo creo que muchas veces, como decían, no aclares que oscureces, ¿no? Creo que justamente esa aclaración ha sido terrible, ha sido patética, porque el solo hecho que haya tenido que salir a justificarse y a enmendarse, ya decir que lo deja en evidencia. Además. ¿Perdón? A decir que ha sido tergiversado cuando sus declaraciones son claras. La verdad es que es por eso que yo insisto, yo creo que el político, el ministro, tiene que ser una persona política, no necesariamente técnica. Para eso están justamente los técnicos, los asesores, porque el político tiene que saber que ese tipo de cosas no se pueden decir. Pero una persona con sentido común tendría que... Pero el sentido común es muchas veces el menos común de los sentidos. ¿Y sabe qué? Que la ministra de la Mujer también ha salido a hablar y ha tenido una declaración bastante similar a la del señor Quero. Vamos a escucharla. Se trata efectivamente de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas, ¿no es cierto?, y a las adolescentes sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales, y si lo van a hacer, que sea protegido. ¿Pero qué pasa cuando es por abuso sexual? Cuando es por abuso sexual, tenemos que prevenir, señor. O sea, es la línea de gobierno. No, es realmente espantoso, ¿no? Creo que son personas que no tienen ningún criterio, que no saben, en el peor de los casos, yo quiero pensar que no lo sienten así realmente, sino que no se saben manifestar. Y si no se saben manifestar, entonces no tendrían que ser ministros. Justamente el ministro... O no hablar, como Dina Boluarte. Bueno, es que justamente son los ministros los que tienen que hablar y tienen que explicar y tienen que... Y claro, yo esperaría que la señora Boluarte también empiece a dar declaraciones y empiece a responder a alguna de las interrogantes de la prensa, ¿no? Bueno, debería. Yo también creo que debería hacerlo, porque no nos olvidemos que ella es la representante de todos los peruanos, aquellos que están a su favor, aquellos que votaron por ella, como la gente de izquierda, que se olvida hoy que fueron ellos los que lo pusieron. En la misma plancha. No fue ni el fujimorismo, ni los partidos de derecha. La izquierda fue no solamente quien la puso, sino fueron cómplices en muchos casos de Castillo. Cuando no les dieron su cuota de poder en ministerios y demás, es que ahora vemos su desesperación. Pero yo espero que la señora dé las explicaciones del caso. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias.